En las exigentes montañas de la Vuelta al País Vasco, donde solo los más fuertes logran resistir, comenzó a tomar forma una rivalidad tan inesperada como emocionante. Por un lado, el colombiano Harold Tejada, silencioso pero constante, avanzando con determinación en medio de la adversidad. Del otro, el joven francés Paul Seixas, vestido de líder y demostrando una autoridad impresionante en cada ascenso. Dos estilos distintos, dos historias diferentes, pero un mismo objetivo, dominar la carrera. Mientras Seixas brillaba con fuerza en la etapa reina, dejando claro por qué portaba el maillot amarillo, Tejada respondía con inteligencia y resistencia, manteniéndose firme en el grupo perseguidor. No hubo enfrentamiento directo aún, pero la tensión ya se sentía en el aire. Cada pedalazo, cada ataque y cada segundo ganado o perdido empezaban a construir una batalla silenciosa entre ambos. Así, sin declaraciones explosivas ni gestos provocadores, nacía una rivalidad basada en el rendimiento puro. Tejada representando la ilusión latinoamericana, y Seixas consolidándose como la gran revelación europea. Lo que comenzó como una simple coincidencia en la clasificación, pronto empezaba a transformarse en una historia que prometía crecer etapa tras etapa. La tensión acumulada finalmente encontró su escenario perfecto en las duras subidas de la Vuelta al País Vasco. Fue ahí, entre pendientes exigentes y un ritmo implacable, donde Paul Seixas comenzó a imponer condiciones con autoridad, lanzando ataques que solo unos pocos podían seguir. Y entre esos elegidos, resistiendo con coraje y determinación, aparecía el nombre de Harold Tejada. Tejada no respondió con explosividad, sino con inteligencia. Mientras Seixas buscaba marcar diferencias, el colombiano optaba por medir cada esfuerzo, manteniéndose firme en el grupo perseguidor sin perder la calma. Era un duelo de estilos, la agresividad del líder contra la resistencia estratégica del perseguidor. Cada subida se convertía en un pulso silencioso donde ninguno estaba dispuesto a ceder. Aunque la victoria de etapa fue para Seixas, lo que realmente quedó marcado fue ese primer enfrentamiento indirecto. Tejada no solo logró mantenerse en la pelea, sino que dejó claro que no estaba dispuesto a ser un simple espectador. La rivalidad ya no era una posibilidad, era una realidad que comenzaba a intensificarse. Con el paso de los kilómetros, la carrera dejó de ser solo una lucha contra el terreno y se convirtió en una auténtica batalla estratégica entre Harold Tejada y Paul Seixas. Mientras el francés defendía con firmeza su liderato en la Vuelta al País Vasco, Tejada comenzaba a recortar terreno con una determinación que no pasaba desapercibida. El colombiano, lejos de rendirse ante la superioridad momentánea de Seixas, mostró una evolución notable. Cada tramo de montaña se convirtió en una oportunidad para acercarse, para enviar un mensaje claro. Estaba en la pelea y no pensaba soltarla. La diferencia en la clasificación aún existía, pero en la carretera, la distancia parecía cada vez menor. Esa persecución constante empezó a incomodar al líder, porque aunque Seixas seguía al frente, ya no corría solo contra el cronómetro, ahora tenía a Tejada acechando, firme, calculador y cada vez más peligroso. La rivalidad había subido de nivel, y lo que antes era respeto, comenzaba a transformarse en una presión real. A medida que la Vuelta al País Vasco se acercaba a su desenlace, la rivalidad entre Harold Tejada y Paul Seixas dejó de ser una simple coincidencia competitiva para transformarse en el eje central de la carrera. Ya no se trataba solo de defender posiciones o escalar en la clasificación, se trataba de imponerse el uno al otro, de demostrar quién tenía realmente el control en los momentos más decisivos. Seixas, sólido en el liderato, comenzó a sentir el desgaste no solo físico, sino también mental. Cada ataque que lanzaba ya no era únicamente para ampliar su ventaja, sino también para responder a la amenaza constante que representaba Tejada. El colombiano, por su parte, corría con una motivación distinta. No tenía nada que perder, pero sí mucho que ganar. Esa combinación lo volvía aún más peligroso, más impredecible y más insistente en cada tramo de montaña. Etapa tras etapa, Tejada fue consolidando una actuación que sorprendía a propios y extraños. Su capacidad para mantenerse firme en los momentos más duros, para no ceder ante el ritmo impuesto por el líder, lo colocaba como una sombra permanente sobre Seixas. No importaba si la diferencia en tiempo aún era significativa, porque en la carretera la historia era otra. Tejada estaba resistiendo donde muchos habían caído.
Y fue precisamente esa resistencia la que empezó a cambiar la narrativa de la competencia. Seixas ya no era el único protagonista. Ahora compartía ese protagonismo con un rival que, sin hacer ruido, estaba construyendo una amenaza real. Cada mirada, cada referencia de tiempo, cada reacción del equipo comenzaba a girar en torno a ese duelo silencioso pero intenso. La presión aumentaba con cada kilómetro restante, porque mientras el francés luchaba por sostener su dominio, el colombiano avanzaba con paso firme, alimentando la ilusión de un posible golpe final. La rivalidad ya no era solo deportiva, era emocional, estratégica y profundamente competitiva. Y lo más impactante, aún no había alcanzado su punto máximo. La batalla entre Harold Tejada y Paul Seixas llegó a su punto más tenso en los instantes previos al desenlace de la Vuelta al País Vasco. Ya no había margen para errores, ya no había espacio para la duda. Cada pedalazo se volvía decisivo, cada movimiento podía definir el destino de la carrera. Seixas, aún líder, sabía que cualquier debilidad podía ser aprovechada. La confianza seguía de su lado, pero la presión era más fuerte que nunca, porque detrás, cada vez más cerca en sensaciones y rendimiento, Tejada seguía insistiendo. El colombiano no necesitaba palabras ni gestos, su forma de correr lo decía todo. Estaba listo para atacar, para arriesgar, para cambiar la historia. El terreno montañoso volvía a ser el juez principal, y ahí, donde las fuerzas flaquean y solo sobrevive la determinación, ambos demostraban su grandeza. Seixas respondía con clase, manteniendo el control en los momentos críticos, pero Tejada comenzaba a mostrar signos de un corredor que aún guardaba algo más, algo que podía aparecer en el instante menos esperado. La diferencia en la clasificación seguía marcando una barrera, pero en la mente de ambos ya no existían números, solo sensaciones. Y en esas sensaciones, el duelo estaba más vivo que nunca, porque mientras uno defendía su lugar en la cima, el otro se preparaba para el golpe final. Todo estaba servido. La rivalidad alcanzaba su punto más alto, y el desenlace prometía ser inolvidable. El cierre de la Vuelta al País Vasco no solo definió un ganador, también dejó marcada una rivalidad que difícilmente será olvidada. Paul Seixas y Harold Tejada llevaron su duelo hasta el límite, convirtiendo cada kilómetro final en una auténtica prueba de carácter, resistencia y ambición. En la última etapa, ya sin nada que guardar, ambos corredores mostraron lo mejor de sí. Seixas, con la responsabilidad de defender el liderato, corrió con inteligencia y sangre fría, midiendo cada esfuerzo como si se tratara del último. No se dejó llevar por la desesperación y por la presión creciente. Al contrario, supo controlar los tiempos, responder en los momentos justos y sostener su ventaja con una madurez que sorprendió a todos. Pero si alguien se ganó el respeto absoluto del pelotón, fue Tejada. El colombiano no se conformó con lo logrado hasta ese punto. Atacó cuando tuvo que hacerlo, apretó el ritmo en los tramos más duros y obligó al líder a exigirse al máximo. Su actuación fue la de un corredor que no solo compite, sino que desafía límites. Cada intento suyo llevaba implícito un mensaje. La victoria podía no estar en sus manos, pero la pelea sí. Más allá del resultado final, lo que quedó grabado fue la intensidad de ese enfrentamiento. Seixas logró sostener el liderato y consolidarse como la gran figura de la carrera, pero lo hizo bajo la presión constante de un rival que nunca se rindió. Y Tejada, sin necesidad de vestir el amarillo, salió fortalecido, dejando claro que está listo para competir al más alto nivel. Así terminó una rivalidad que nació casi en silencio, pero que creció hasta convertirse en el alma de la competencia. No fue una guerra de palabras, sino de piernas, de estrategia y de corazón. Y lo más impactante de todo, es que esto no parece un final, sino el inicio de muchos duelos más entre dos corredores destinados a encontrarse una y otra vez en la cima del ciclismo mundial. Más allá de los resultados finales en la Vuelta al País Vasco, lo que hizo Harold Tejada fue mucho más grande que una simple posición en la clasificación. El colombiano se convirtió en símbolo de lucha, constancia y carácter, demostrando que está listo para competir de tú a tú con los mejores del mundo, incluso frente a un líder sólido como Paul Seixas. Tejada no solo sostuvo la ilusión de su país, sino que la hizo crecer con cada etapa. Supo resistir, atacar cuando fue necesario, sobre todo, nunca rendirse. En una carrera marcada por la exigencia extrema,
Su nombre quedó grabado como uno de los grandes protagonistas, no por casualidad, sino por mérito propio. Este no es el final de su historia, es el comienzo de algo mucho más grande. Porque cuando un corredor demuestra este nivel, esta mentalidad y este corazón, deja claro que su momento está cada vez más cerca. Y si algo quedó claro en esta competencia, es que Harold Tejada ya no es una promesa, es una realidad que el mundo del ciclismo tendrá que mirar con respeto.